vamos a iniciar hoy día con este tema que corresponde obviamente a la parte de ciencias básicas, ¿ya? Sin embargo, como siempre lo hemos comentado, mucho de lo que se hace en ciencias básicas en ocasiones viene preguntas en la parte de clínicas. Como saben, va relacionado, ¿no? En ese entender, hoy día vamos a iniciar con parasitología. Como entenderán, ustedes saben, es un curso entero, parasitología. Sin embargo, tenemos que ser un poco, digamos, objetivos en lo que puede, digamos, ser parte de preguntas del examen por el tiempo que nos queda. Y en ese entender, vamos a ser muy puntuales en las cosas más importantes. Lógicamente habrá algunas otras cosas que se tocarán según se vaya avanzando. Lo importante hoy día es de que por lo menos quede claro más o menos qué cosa es lo que tenemos nosotros que repasar por parte nuestra para, digamos, poder afrontar preguntas de este tema. Bien, vamos a empezar de los describiendo a los parásitos unicelulares primeramente, ¿ya? En ese entender habrán por su forma, por sus características al desplazarse, al ingerir alimentos, etcétera, etcétera, una clasificación que es vigente desde hace muchos años y que seguramente va a seguir siendo vigente todavía. Por ejemplo, estos que emiten pseudópodos, tanto para desplazarse como para capturar alimentos, ¿no? Es un tipo de parásito. Habrán otros que en lugar de esos pseudópodos tendrán, por ejemplo, cilios, ¿no es cierto? Cilios que les permiten fundamentalmente la parte de la locomoción, o sea, desplazarse, ¿ya? Ellos serán los ciliados. Acá están los que tienen pseudópodos. A estos que tienen pseudópodos reciben varios nombres, ¿no es cierto? Se les dice amebas, se les dice ameboideos, se les dice sarcodinos, se les dice rizópodos también. Toda esa nomenclatura es válida, ¿ya? Pero como quiera que hoy en día la tendencia es hablar en lenguaje claro, y eso en los exámenes, eso en los textos, en todo, ustedes cuando escuchen amebas saben que se refiere a eso, ¿ya? Un ejemplo entonces de aquí son las amebas. En el caso de los cilios, ¿no? Prácticamente hay un solo parásito ciliado que parasita al hombre. Y todo lo que es único también es pregunta de examen, habitualmente, ¿ya? Es el Balantidium coli, ¿ya? El veintiúnico. Entonces, si les preguntaran por ciliados, obviamente les van a preguntar por el Balantidium coli. Dicho sea de paso, es el ciliado más grande también, dentro de todos los ciliados. Y es el único ciliado que parasita al ser humano. Habrán otras, como podrán darse cuenta, que no tienen ni pseudópodos ni cilios. Sin embargo, tienen otra estructura para poder desplazarse, que son, ¿cómo se llama esto? Los flagelos. Y estos vendrían a ser obviamente los flagelados, ¿ya? Mastigóforos también se llaman, por si acaso, ¿ya? Muchas veces nos colocan nomenclatura no muy habitual y uno un poco que puede confundir, pero si uno recuerda a qué cosa se refiere, seguramente no va a tener ningún problema. Mastigóforos, así como suena, mastigóforos, ¿ya? Y estos mastigóforos, todavía dependiendo si son de orden animal o vegetal, serán respectivamente los zoomastiginos o los fitomastiginos. Solamente para hablarles de la clasificación. En realidad, como estamos hablando de parásitos, no nos importan mucho los fitomastiginos, ¿no es cierto? Sin embargo, sí los zoomastiginos o flagelados. Entonces, si nosotros hacemos ya más o menos una rememoranza de lo que estamos comentando, por ejemplo, en el caso de los sarcodinos, rizópodos, amebas, etcétera, que hace referencia justamente a este primer grupo, ¿cuál sería el parásito que nos interesa recordar y que siempre viene en los exámenes? Es la ameba histolítica, ¿ya? Es la principal ameba. Lógicamente están las amebas de vida libre también, pero las amebas de vida libre más se estudia en la parte ya de tropicales, ¿no? Aquí básicamente recordar el ciclo, recordar la forma infectante, recordar algunas características clínicas importantes, el tratamiento, etcétera, de lo que es, por ejemplo, la ameba histolítica, ¿ya? Entonces, en este grupo de los que tienen pseudópodos, en esos sarcodinos o rizópodos están entonces las amebas de vida libre, y es representativo la entamoeba histolítica.
Y hemos dicho aquí en los ciliados, básicamente hay uno solo, que es el Balantidium coli, no tenemos otro. Y en el caso de los flagelados, obviamente hay un grupo importante, interesante. La Giardia, por ejemplo, ¿ya? La Tricomona vaginalis, por ejemplo, ¿no? Y todos los otros flagelados que ustedes conocen que tienen importancia médica, ¿no? Por ejemplo, la Leishmania también es flagelado, ¿no? En el caso del agente etiológico del mal de Chagas, también es un flagelado. Sin embargo, como vamos a intentar ser ordenados en esta situación, aquí nos interesa recordar básicamente a la Giardia, porque cuando hablemos de Tricomona vaginalis, estaremos ya, cuando hablemos de ITS, hablaremos de la Tricomona vaginalis como corresponde. Cuando hablemos de tropicales, estaremos comentando acerca de los otros dos importantes, que son Leishmania, ¿no? Y los tripanosomas, ¿ya? Entonces, recordemos, ameba histolítica. Me gusta ser repetitivo porque quiero que esto quede grabado. Cuanto más aburridos y concretos se vayan, no lo van a repasar, les aseguro. Y eso es una de las claves para recordar, ¿ya? Entonces, ameba histolítica, Balantidium coli y Giardia, sobre todo, ¿ya? Fundamentales, tienen características diferentes. Y este otro grupo, ¿no? Importante también, algunos le llaman esporozoarios, porque en su fase evolutiva hacen la forma de esporozoito. ¿Se acuerdan qué parásitos hacen esporozoitos? El más común, ¿cuál es? La malaria, ¿no es cierto? La forma infectante para el ser humano, esporozoito, ¿ya? Sin embargo, la babesia también hace esporozoito. No les van a preguntar de la babesia, ¿ya? Les aseguro, no les van a preguntar. Por ahí de repente podría ser una situación muy casual, pero lo más probable es que si les preguntan de ese grupo, les van a preguntar de la malaria, ¿ya? Y malaria desde el punto de vista clínico, epidemiológico y todo lo demás, lo detallaremos cuando hagamos tropicales. Ya acá importa la parte parasitológica, básicamente. Entonces, por la forma, ¿no?, de tener ahí un opérculo, un ápice, ¿ya?, se le llama a este grupo, debido a justamente ese aparato apical, el grupo apicomplexa o apicomplex, como quieran. Algunos le llaman esporozoarios, ¿ya? Pero vayamos a lo más común. Entonces, el primer gran grupo es este que está acá arriba, que se clasifica de acuerdo a el instrumento que usan para desplazarse fundamentalmente. Si usan pseudópodos son amebas, si usan cilios son los ciliados, y si usan flagelos los flagelados. Ejemplos: ameba histolítica, Balantidium coli, Giardia amblia, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Y aquí quiero que se acuerden básicamente de la malaria, ¿ya? Básicamente de la malaria. Los esporozoarios o el grupo apicomplex, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos entonces a estos protozoos o protozoarios clasificarlos? De acuerdo a lo que hemos comentado. ¿Cuál era el primer grupo? Los sarcodinos o rizópodos, ¿no es cierto? Un segundo grupo, acuérdense nomás lo que hemos visto, bueno, en la figura estaba en el tercero, ¿no? Flagelados o mastigóforos, así también le llaman, mastigóforos, aquellos que tienen flagelos. El tercer grupo, los ciliados, llamados también infusorios, ¿ya? Infusorios. Y el grupo apicomplex. Aquí nosotros podríamos añadir lo principal. Como les digo, no les van a preguntar lo raro. Eso ustedes tienen que grabarse bien y no me voy a cansar de repetirles todo el ciclo, si tenemos la suerte de estar hasta el final. No me voy a cansar de repetirles, no pierdan el tiempo repasando cosas raras. En el examen jamás de los jamases vienen cosas raras, viene lo que está plenamente estudiado. Les preguntan el más común, el más grande, el más presente, el único que produce tal cosa. O sea, no es algo raro. No les van a preguntar según el metaanálisis de ayer qué cosa o tal cosa. Eso no les van a preguntar. Eso cuando estén en la residencia es diferente. Ahí sí tienen que leer lo actualizado. Pero para situaciones de examen les van a preguntar lo que es más común. Por eso es que las preguntas se repiten y los temas se repiten. Porque lo que tienen que evaluarles es básicamente un temario que no tiene por qué variar mucho. Ya, entonces, a ver, ordenemos lo que hemos comentado. Hemos dicho sarcodinos o rizópodos. ¿Quiénes estaban ahí? Las amebas, así es. ¿Ya? Amebas en general, y dentro de esas amebas en general, la entamoeba histolítica, que es básica recordarla, y las amebas de vida libre. Las amebas de vida libre lo vamos a ver ya cuando repasemos, habíamos comentado, la parte de medicina tropical.
pero quizá para que vayan acordándose, en realidad son tres amebas de vida libre que ustedes tienen que recordar, ¿no? Uno de ellos es la Acanthomoeba, ¿no? ¿Cuál es el otro? La Naegleria, y el otro es la Balamutia. Son tres. ¿Habrá algunas otras más que están descritas? Perfecto, pero lo que les van a preguntar, si les preguntan, es por esas tres. En los flagelados o mastigóforos, como hemos comentado, básicamente es Giardia lo que tienen que recordar en parasitología, ¿ya? Sin embargo, también está Tricomona, que incluso estructuralmente y anatómicamente son similares en forma, en características particulares. Habíamos dicho también Leishmania, salud doctora, Leishmania, Trypanosoma también, ¿ya? Pero Leishmania y Trypanosoma lo vemos en tropicales, Tricomona hablaremos cuando hagamos ITS, hoy día comentamos de Giardia. En los ciliados infusorios, única y exclusivamente Balantidium coli, el más grande de todos y también a la vez el único ciliado que parasita al ser humano. Y el grupo Apicomplex Plasmodium, o sea, malaria, Babesia, ¿ya? Que tiene una cosa muy parecida con lo que es Plasmodium, y también las coccidias. ¿Se acuerdan cuáles son las coccidias? Las coccidias son esos parásitos unicelulares, protozoarios si quieren llamarlo, que producen diarreas crónicas en pacientes infectados con el virus del VIH que están en estadio SIDA. Esas diarreas que duran meses de evolución, que hacen perder muchos kilos de peso, ¿ya? Y que colocan al paciente con infección VIH en estadio SIDA, ¿no? Ahí también no son muchos los que tenemos que recordar, básicamente Cryptosporidium, ¿no? Isospora belli, ¿no? Y Cyclospora cayetanensis. Esos tres son los que se tienen que manejar, ¿ya? Vayamos habituándonos un poquito a los nombres, recordando para la gran mayoría, obviamente nada de esto es nuevo para ustedes, la intención es hoy día ordenarnos. ¿Queda claro más o menos la clasificación? Eso es lo que más o menos queremos ver hoy día, ya en la parte de protozoarios. Hay otro grupo también que se clasifica por otra forma. Entonces los unicelulares o protozoarios es más o menos esa forma la que hemos visto, ¿ya? Sin embargo también hay otra clasificación, ya no de los unicelulares, sino de los multicelulares. Por ejemplo, ¿qué tiene de característica este gusano? ¿Es cilíndrico o no? ¿Sí, no es cierto? Entonces hay gusanos cilíndricos para diferenciarlos de aquellos gusanos que son planos. Y los planos pueden ser así, de esta forma, sin segmentación, lo que le vamos a llamar planos no segmentados. Y hay otro grupo plano que sí tiene segmentación y son justamente los planos segmentados. Entonces pueden ser cilíndricos o pueden ser planos, y a la vez los planos todavía serán no segmentados o segmentados dependiendo, ¿ya? Dependiendo. Más o menos la cosa va ahí. Si nosotros más o menos recordamos esta forma de clasificación, fácilmente vamos a ubicarnos en qué grupo más o menos estamos. Y a veces las preguntas es solamente de clasificación, ¿no? Y no es nada complicado. Es cuestión de recordar nada más. Entonces esta clasificación clínica de los helmintos ya no son los protozoarios, los helmintos ya son multicelulares, ¿no? Los nematelmintos, le vamos a llamar así, ¿ya? Y los platelmintos. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Justamente los nematelmintos, ¿ya? Gusanos redondos, ¿ya? Nematelmintos, ¿ya? Acuérdense de los neumáticos, nematelmintos, son cilíndricos, redondeados, gusanos redondos o cilíndricos, ¿ya? Cilíndricos es más adecuado, ¿no? Redondos pareciera que nos referimos a su forma, en realidad redondos no son, son cilíndricos en su volumen, podríamos decir, en su estructura tridimensional. Y los platelmintos, como más o menos su nombre suena, son los gusanos planos. Y estos planos, todavía hemos dicho, o son de tipo segmentados, y les vamos a llamar trematodes a los segmentados, y ahí está el grupo importante, Fasciola, el representante, ¿no es cierto? Ya han visto en la figurita, ya se acordaron, Fasciola. Hay uno que es muy parecido y que tenemos en territorio peruano, ¿ya? Y que produce un cuadro muy especial, tan casi idéntico a lo que es una tuberculosis, tanto así que invita a confundir pacientes que tienen tos, que tienen cavernas, que tienen hemoftisis, que tienen son sintomáticos respiratorios, obviamente, que tienen infiltrados pulmonares medios así, esos que hacen sospechar de que algo no están dando bien, y uno dice, esto debe ser tuberculosis, ¿ya? Y no responden al tratamiento con tuberculosis, porque obviamente el tratamiento es albendazol. ¿Por qué? Porque se trata del Paragonimus. El Paragonimus, en el Perú lo tenemos,
y está relacionado fundamentalmente a gente que habita la zona norte del país, Cajamarca sobre todo, que es el lugar predilecto, y que tiene la costumbre de ingerir cangrejo de río poco cocido, porque el cangrejo de río justamente es el huésped intermediario, ¿ya? Y en forma, y hasta diría casi en tamaño, es muy parecido a lo que es fasciola. Ese gusanito de la fasciola que ustedes conocen, exactamente lo mismo, se ve igualito cuando vemos un Paragonimus, ¿ya? Chistizoma no lo vamos a tocar, nunca han preguntado, puedo ser categórico en eso, jamás han preguntado, no creo que pregunten tampoco, porque no es de nuestra realidad. Sin embargo, fasciola sí, y por ahí de repente Paragonimus. Y en los éstodes, nuestros amigos conocidos, las tenias, ¿no es cierto? De las tenias, ¿qué cosa tienen que acordarse? Saben todos perfectamente que hay una tenia solium, hay una tenia saginata. Dentro de las dos, la solium es la que les van a preguntar y todos los años preguntan, o preguntan como gusano, o preguntan por su forma quística, que es la cisticercosis, ¿no es cierto? Ya sea el método de diagnóstico, el tratamiento, la ubicación, qué sé yo, ¿ya? Pero no preguntan de la tenia solium, porque la tenia solium no es un problema prácticamente comparado con lo que es la tenia, la tenia saginata no es un problema, digamos, que pueda tener en comparación con el problema que sí causa la tenia solium, ¿ya? Otra tenia a tener en cuenta y que también es motivo de pregunta de examen es el Echinococcus granulosus, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la tenia del pescado, ¿no? La tenia del pescado. ¿Cuál es la tenia del pescado? El Diphyllobotrium, ¿no? Que en nuestro medio sería el Diphyllobotrium pacificum. Hay un Diphyllobotrium latum que tampoco no se reporta mucho. Más o menos la cosa va ahí. Miren, qué tan sencillo es recordar en todo caso la clasificación clínica de los helmintos. O son cilíndricos o son planos. Y los planos o son segmentados o no lo son. Nada más. Así de simple. Y hay que darle nombre correspondiente a cada uno. Muy bien. Y miren, preguntas que pueden estar presentes en los exámenes, porque en el examen no va a venir cosa complicada, vuelvo a repetir. Podría ser una pregunta así. Dice cuál de los siguientes es un protozoo ciliado. Obviamente si uno hace memoria lo que ha visto, recuerda, ¿no? Y por ahí de repente lo ha repasado para retener hasta el día del examen, fácilmente va a responder. En tamoeba histolítica es una ameba, ¿no es cierto? La Giardia lamblia, hagamos un ejercicio mental, es un flagelado, ¿o no? ¿Sí? Es un flagelado. El Balantidium coli sí es un ciliado, es más, es el único ciliado que parasita al ser humano, ¿no? Tricomona vaginalis nuevamente viene a ser un flagelado. Y acá dice todos ellos son ciliados, que no es real. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿No es cierto? Balantidium coli. Sencillo, fácil, fácil, de verdad. ¿Ya? Ahora, no se vayan a marear repasando nombres que no son, ¿ah? Por ejemplo, hay parásitos que no afectan al ser humano, ¿ya? Que están obviamente en la naturaleza, que producen cosas importantes, ¿ya? Pero que no les van a preguntar, salvo que estuvieran dando ustedes o fuese zoología parte de lo que te tuvieran que dar. En realidad no. En parasitología humana básicamente son lo que estamos mencionando nada más. Si ustedes estarían leyendo zoología, obviamente sí tendrían que repasar más cosas, pero zoología no es parte ni siquiera de las ciencias básicas que nosotros tenemos que recordar para el examen. A ver, vayamos. Dice uno de los siguientes protozoos carece de flagelos. Ahí tienen que recordar cuáles serán flagelados. ¿Leishmania tiene flagelos? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Giardia, hemos dicho, es el ejemplo incluso más común. Otra vez Balantidium está ahí. Yo creo que ya no hay problema, ¿no es cierto? Balantidium es un ciliado, ¿ya? O infusorio, si quieren. Trypanosoma cruzi es un flagelado. ¿Qué produce el Trypanosoma cruzi? El famoso mal de Chagas, ¿no es cierto? ¿Y el Trypanosoma gambiense qué produce? Eso lo veríamos en tropicales, de raspadita, porque también no es casi de nuestro medio, pero sí es, ahora con esto de los viajes internacionales uno tiene que estar más o menos al tanto de todo. ¿Qué produce el Trypanosoma gambiense? La enfermedad del sueño, por la famosa mosca CC, ¿no es cierto? Pero por si acaso, esa enfermedad del sueño no significa que a uno le produce sueño, en realidad es un estado encefalopático, ¿ya? O sea, el que sufre esa picadura por esa mosca CC con ese parásito produce un estado de encefalopatía tan profunda que obviamente los nativos de la zona le llaman enfermedad del sueño. En realidad no es sueño, ¿no? Es un estado encefalopático. Tricomona vaginalis sí es, ¿no es cierto?, un flagelado. ¿Cuál sería la respuesta? Creo que no hay ningún problema también, es Balantidium coli, ¿no? Muy bien. Estamos calentando motores todavía.
Este dice, los siguientes son gusanos planos excepto, ¿ya? Los helmintos entonces eran nematelmintos o cilíndricos o eran platelmintos o planos. Y esos todavía eran segmentados o no segmentados dependiendo de la anatomía. Sin embargo, acá dice simplemente son gusanos planos. Hay que ubicarnos. ¿Fasciola hepática es plano? Claro, ¿no es cierto? Está en el grupo de los no segmentados, o sea, es un tremátodo. Estoy tratando de que más o menos las clasificaciones queden en nosotros. Entonces, ¿están de acuerdo que fasciola hepática es un tremátodo, ¿no es cierto? Perfecto. La tenia saginata, ¿qué cosa es? También es un plano, es un cesto, ¿no? Perfecto. Paragonimus peruvianus, habíamos dicho, es un gusanito muy parecido estructuralmente a lo que es la fasciola hepática, ¿ya? Este Paragonimus peruvianus, entonces también es un tremátodo, también es plano. Hymenalepis nana, si bien es cierto no lo hemos mencionado todavía, ¿ya? Pero ¿qué cosa es la Hymenalepis nana? Se supone que es algo que ya más o menos conocemos. Hymenalepis nana también es una tenia, ¿no? Es un tipo de tenia, ¿ya? No es, digamos, una situación que amerite, digamos, abarcar tanto como la tenia solium, pero sí, hay que recordar por lo menos que Hymenalepis nana es una tenia también. Y si es una tenia es un céstodo, y si es un céstodo es plano. Strongyloides stercoralis, ese sí no, ese sí nada que ver, ¿no es cierto? Ese es un nematelminto, ¿no? Es un nematelminto. La alternativa sería la E ahí. Ya. Vamos saliendo de la parte aburrida. ¿Alguien me puede decir qué cosa es esto? ¿Lo han visto alguna vez? Bueno, lo han visto por televisión, obviamente, no creo que se hayan sumergido a aguas profundas para ver esto. Este es un caso especial que amerita simplemente por cultura general, ¿no? Recordarlo. Es un animal porque se mueve, sin embargo, es vegetal porque fotosintetiza. Es el único en la naturaleza que es un intermedio, podríamos llamarle así, entre reino animal y reino vegetal. Porque ningún animal fotosintetiza, ¿no es cierto? Pero en este caso sí. ¿Ya? También viene a ser un infusorio, ¿ya? O perdón, estamos hablando mal, un flagelado, ¿ya? Habíamos hablado, ¿se acuerdan? De los mastigóforos o flagelados, eran fitomastiginos o eran zoomastiginos, y había un intermedio, no se sabe dónde colocarlo. Esta es la famosa Euglena viridis. Miren cómo se mueve, sin embargo, fotosintetiza también, emite luz, ¿ya? Obviamente no les van a preguntar, pero hay que mantenernos conectados todo el tiempo que vamos a estar aquí, si no se van a aburrir. Ya, solamente para mostrar. Bien, hablemos entonces de los protozoos de importancia médica. Repasemos cómo se clasificaban: amebas, ciliados, flagelados y el grupo apicomplex, ¿no es cierto? Ya. En las amebas, ameba histolítica; en los ciliados, Balantidium coli; en los flagelados, fundamentalmente Giardia, ¿no? Y en el grupo apicomplex, Plasmodium o malaria, ¿no? Eso es lo que tenemos que acordarnos. Empecemos por este de aquí. Eternas preguntas de examen, desde las cosas más simples hasta las cosas un poquito no tan simples, pero en realidad dentro de lo general siempre. Estamos mostrando el ciclo de qué tipo de parásito. Esta es la entamoeba histolítica, ¿ya? Esta es la entamoeba histolítica, o ameba histolítica, si quieren también le pueden llamar. Prácticamente hace referencia a lo mismo, ¿ya? La entamoeba histolítica o ameba histolítica es un ejemplo de las amebas de los sarcodinos o rizópodos, si quieren llamarlo así, ¿ya? Miren, ustedes tienen que ver aquí, cuando revisan un ciclo, no se compliquen recordando todos los estadios, y peor aún, en qué tiempo pasa de este estadio a este otro de acá, cuánto mide. Ahí perdemos el tiempo. Lo que les van a preguntar es cuál es la forma infectante. Esa es una de las cosas que siempre preguntan. ¿Cuál es la forma patógena? ¿Qué sitios afecta con predilección? ¿No? ¿Qué clínica produce? ¿Cuál es su tratamiento? Eso es lo que les van a preguntar, ¿no? Porque eso es lo que vale la pena recordar. Lo demás, casi no. Entonces, miren, cuando ustedes tengan parásitos que adopten la forma quística, ¿ya? O sea, así como quiste, la forma infectante es justamente quiste, ¿ya? Y van a ver que esto es una situación repetitiva para todos los parásitos que adoptan la forma quística, ¿ya? Y todo parásito que tiene forma quística
tiene la otra forma que se llama la forma de trofozoito, que viene a ser la forma patógena, o sea, la que nos causa daño. ¿Qué significa? Uno se infecta con la forma quística y el quiste ya en el interior se transforma en trofozoito, ¿ya? Y el trofozoito es la forma patógena. Hay que acordarnos de eso, ¿ya? Hay que acordarnos de eso. A ver, vayamos entonces. Hay dos formas de ameba, ¿ya? Trofozoito y la forma de quiste. La forma infectante, habíamos dicho, quiste. ¿No? Y la forma patógena, trofozoito. Entonces, hay incluso dos formas todavía de trofozoito, y esto es una particularidad justamente para la ameba histolítica. Esto que están viendo aquí, la forma magna y la forma minuta. No vaya a ser que esta cosita nada más sea pregunta de examen, ¿ya? Porque les digo, esto es una situación muy particular para el caso de ameba histolítica y que sí vale la pena recordar. ¿Ya? La forma magna es propiamente la patógena. Hay una forma que se llama forma minuta, que a pesar de ser trofozoito, no es patógena, ¿ya? Entonces la forma patógena de ameba histolítica es la forma de trofozoito, justamente en su forma magna, ¿ya? ¿Y qué cosa es lo que produce fundamentalmente el trofozoito? La llamada disentería amebiana, porque hay otra disentería que han escuchado, que es la disentería balantidiana, ¿no es cierto? Que sería pues por el balantidium en todo caso. Fíjense ustedes en el gráfico cómo después de ingerir la forma quística, aquí está el quiste maduro, y el quiste maduro tiene 4 núcleos, ya sea para ameba o sea para otra cosa, ¿ya? Le llaman quiste tetranucleado, y generalmente esa es la forma infectante. Luego de ingresar, obviamente se transforma en trofozoito a nivel de intestino, produce inflamación a nivel de colon, y esa inflamación a nivel de colon produce lo que le llamamos una colitis. Término itis en medicina es inflamación, colitis será pues inflamación a nivel de colon, ¿ya? Entonces se produce una diarrea disentérica. ¿A qué le llamamos diarrea disentérica? Ordenémonos un poco, ¿ya? Porque a veces tenemos el concepto, tenemos la idea, pero no lo tenemos muy bien claro, ¿no? A veces nos han dado la idea de que la presencia de sangre es disentería y no es así. Disentería es un término laboratorial que traduce inflamación, nada más. A veces dicen, es diarrea disentérica, entonces dale antibiótico, ¿no es cierto? Eso siempre hemos hecho. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos niños, sobre todo cuando estamos en el serum. Y si es diarrea acuosa, no le des antibiótico. ¿Ya? Es que lo que sucede es cierto, las diarreas bacterianas pueden producir disentería, ¿ya? Pero no toda disentería es sinónimo de bacteria. Fíjense que una ameba también lo puede producir, ¿ya? Y hay incluso causas no infecciosas de disentería. Ejemplo, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, también te producen cuadros disentéricos, sin embargo, no se tratan con antibióticos ni con antiparasitarios. Entonces, ¿qué cosa es disentería? Es la presencia de 20 o más leucocitos por campo en el examen de reacción inflamatoria en heces. Punto. Eso es disentería. No tiene que ver con la sangre, no tiene que ver con que sea bacteria, con que sea parásito, ni ninguna otra situación. ¿Ya? Disentería es un término laboratorial. La presencia de 20 o más leucocitos por campo en el examen de reacción inflamatoria en heces. Eso es disentería, ¿ya? Y la ameba histolítica produce una diarrea que tiene esa característica. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando hay disentería, ¿no? La diarrea normalmente viene con un cuadro clínico típico para diferenciarlo de aquellas que son no disentéricas. Las diarreas disentéricas, como es este caso, producen, por ejemplo, dolor al defecar, lo que conocen como diarrea baja, ¿no es cierto? Pujo, tenesmo, ¿no? No producen deshidratación, por ejemplo. Muy rara vez. Son heces escasas, ¿no? A veces con presencia de pus, incluso. Ya, eso es el cuadro clínico más o menos que también produce este tipo de parásito, la ameba histolítica. Pero eso es lo más común. Lastimosamente, la ameba no se queda ahí, puede afectar otros órganos también, y en general puede afectar cualquier tejido. Pero fíjense lo que está en la figura, puede producir abscesos a nivel hepático,
y obviamente hay abscesos hepáticos de tipo parasitario, y justamente amebistolítica está encabezando eso. Puede producir abscesos a nivel pulmonar o incluso a nivel del encéfalo. Por eso lo importante que es tener cuidado, ¿no? Sobre todo con la ingesta de alimentos y agua contaminada. En el agua contaminada también puede venir los quistes, ¿ya? Y no necesariamente producir solamente o limitarse a un cuadro intestinal, sino un cuadro sistémico también se puede producir. Entonces la forma quística es de 1 a 4 núcleos. Ya hemos dicho, la forma infectante es cuando tiene los 4 núcleos ahí. La forma tetranucleada, ¿ya? Es la forma infectante propiamente y se le llama quiste maduro. Estamos haciendo solamente una repetición. Entonces, repasemos. Hay dos formas, ¿sí? Quística, que es la forma infectante, ¿ya? Y esa forma infectante justamente se llega a dar cuando ese quiste tiene 4 núcleos, la forma tetranucleada. Te infectas y luego en el organismo ya, fundamentalmente a nivel de colon, se forman los trofozoitos inicialmente y esa es la forma patógena. Pero hay dos formas de trofozoitos, la forma magna y la forma minuta. La forma minuta no trae problemas, la forma magna sí. ¿Ya? Esas son las cosas que hay que recordar. Y esos son los datos que vienen en el examen, ¿no? Y a veces cuando te vienen las alternativas pareciera algo complicado, no lo es. Definitivamente no lo es. Y van a ver que se hace repetitivo para los demás parásitos también. ¿Ya? Hay formas extraintestinales como lo que han visto, el absceso hepático, porque a veces preguntan cuál es la forma extraintestinal más común de la amebistolítica, respuesta absceso hepático. Es lo más común, ¿ya? Sin embargo, también hay absceso pulmonar y hay absceso cerebral. ¿Cómo se trata estos abscesos? No es necesario drenar, acuérdense, no es necesario drenar, salvo que se haya sobreinfectado con bacterias. Responden muy bien al medicamento de elección. ¿Y cuál es el medicamento de elección en el caso de amebistolítica? Sigue siendo metronidazol. No se mareen por los visitadores que les traen productos cada vez nuevos. Está bien, tienen utilidad, pero el de elección sigue siendo metronidazol. ¿Ya? Sigue siendo metronidazol el de elección. Cuando se trata de abscesos, ya sea cerebral, hepático, pulmonar, tienen que dar 10 días de tratamiento, metronidazol 750 miligramos cada 8. ¿Ya? Más o menos ese es el parámetro que manejamos. Muy bien.